pasaría si lo que hoy doy por sentado, mañana me abandona? ¿Y si mi carrera deja de ser necesaria para el momento en el que me reciba? ¿Y si mañana me gustan las chicas? ¿Y si tengo que cambiar lo que creo para encajar en un grupo o conseguir un trabajo? ¿Y si directamente no encajo? Tengo miedo. Mucho miedo. A veces ese miedo me genera angustia. Otras veces me pide a gritos que lo hable con amigos e incluso que lo mantenga oculto. Y a veces me paraliza. Mi miedo viene de la mano de la realidad en la que vivo, junto con otros adolescentes. Creo que somos una generación a la que le inquieta todo, y como tal, queremos actuar al respecto. Somos la generación que abrazó la diversidad, naturalizó la homosexualidad y que incluso protesta contra el maltrato animal a través de su alimentación. Pero si bien pareciera que estamos dispuestos a hacerle frente a todo, eso no significa que no tengamos miedo. Son miedos potenciados por la inestabilidad de los cambios a nivel global en materia económica, así como también en materia política, social e incluso tecnológica. No sé qué voy a hacer mañana. Antes no sabemos qué vamos a hacer dentro de unas horas, y mucho menos qué va a pasar mañana. Quizás es un día normal. O quizás es uno de esos en los que salen 6 nuevos modelos de celulares. Se desploman las bolsas del mundo. Salen 3 nuevas redes sociales con los mismos filtros de perrito. O suceden atentados terroristas en centros de ciudades como París o Barcelona que dejan a decenas de muertos. Hoy me paro aquí, con 19 años y toda mi vida por delante, y de lo único que estoy segura es que me llamo Kiara. Aunque quizás mañana me llame Pedro. Hoy me compro ropa y para cuando salí al local ya hay otra tendencia. Hoy aprendo algo y mañana no me sirve para nada. Y es ahí donde me cae la ficha. Donde me doy cuenta de lo alejada que estoy de quienes me antecedieron. Porque cambios existieron siempre, pero hoy no hay sistema aplicable. No hay un consejo que seguir, una receta que aplicar o un consejo que nos permita alcanzar nuestros objetivos o mínimamente hacer frente a todo aquello que debemos afrontar. No sé cómo voy a vivir mañana y mucho menos cómo voy a vivir de acá a 10 años. No sé si la inteligencia artificial va a reemplazar a mi carrera. No sé si vamos a comprar casas o si vamos a vivir en conventillos inteligentes o adentro de nuestros autos eléctricos. E incluso no sé si voy a tener una familia propia. Se siente ilógico buscar permanencia en un mundo tan cambiante. Y no sé bien qué hacer, pero creo que lo único que me va a ayudar a salir es adaptarme al cambio. Adaptarme, abrazarlo y animarme a proyectarme. Es por eso que cuando pienso en mi proyecto de vida, ya no pienso en hitos fijos a cumplir a lo largo del tiempo, sino en 3 principios que creo que se van a mantener estables, incluso cuando todo lo demás cambie. Primero, ser la mejor versión de mí misma. Siempre. Segundo, adueñarme de mi presente y futuro inmediatos. Por ejemplo, esta semana quiero levantarme temprano, ni bien suena el despertador para aprovechar el día. O este mes quiero aprobar mis parciales. Y tercero, me voy a proponer objetivos flexibles en el largo plazo. Este personalmente es el principio que más me cuesta, porque tengo una ligera tendencia a buscar rigidez o puntualidad, incluso cuando soy consciente de que las cosas probablemente no se den como yo lo espero. Es por eso que, por el momento, mi mejor ejemplo de este principio es el dedicarme a estudiar solo lo que me motive. Por el momento, me quiero recibir en tiempo y forma, y lo veo posible, porque estoy enamoradísima de la profesión que elegí. Pero si en el medio del proceso sufro un desencanto, quiero tener el valor para cambiar de camino. Porque tener miedo está bien. Es algo que a todos nos ha pasado y que a los adolescentes de los próximos 10 años también le va a pasar. Que a mis hijos, si es que decido tenerlos, también le va a pasar.
Creo que a esos hijos hipotéticos voy a tener que darles todo lo que yo necesito hoy. Y eso no son fórmulas mágicas o recetas que nos quedaron viejas. Lo que van a necesitar es cariño. Y que ese cariño sea una certeza para la construcción de un futuro que se muestra tan incierto. Futuro que van a construir en base a aciertos y a errores y a cambios propios de su adolescencia que ellos también van a tener que abrazar, así como hoy me toca a mí. Porque eso es lo que yo necesito hoy. Y estoy casi segura de que mañana también. O quizás no. Gracias.